Música celestial del mal llamado caso Millet o caso Palau es una auténtica radiografía sobre uno de los mayores casos de corrupción en Cataluña. Escrita por Manuel Trayero, en esta obra encontramos las claves para entender qué pasó y a la misma vez es una denuncia a la opacidad con la que de cara a la opinión pública ha sido tratado. Manuel Trayero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Para poner en antecedentes a nuestros espectadores y que conozcan un poco, me gustaría que brevemente nos explicara qué es el mal llamado caso Palau. A ver, el planteamiento es el siguiente. El 22 de julio de 2009, como todo el mundo sabe, entró la policía en el Palau, una institución emblemática en Cataluña por muchísimos motivos, y a partir de aquí se ha querido convertir todo lo sucedido en un simple suceso, un simple elemento de la crónica de sucesos, o en el mejor de los casos en una crónica más judicial, ¿no? Incluso estirando mucho se ha llegado a un caso de supuesta corrupción, pero y esto ya es... En cambio yo he pretendido, y de ahí viene el título, el mal llamado caso Millet o el mal llamado caso Palau, tener una visión mucho más amplia de lo que ha sucedido, porque lo que ha sucedido va mucho más allá de un simple caso de corrupción. Los casos de corrupción suelen afectar normalmente o bien a un partido político, o bien a un grupo de personas, o bien a en casos de Marbella o Mallorca, etcétera. Pero aquí, en cambio, hay una gran transversalidad que afecta a buena parte de la sociedad catalana, ¿no? Entonces, hay quien incluso ha llegado a afirmar, y yo entre ellos, que más que un caso de corrupción, se trata de una verdadera crisis de país, en este caso concretamente de Cataluña, ¿no? Porque se podría decir que el Palau representa el catalanismo. ¿Podría ser un símbolo? Bueno, el Palau representa muchas cosas. A ver, una de las gracias de Millet es que supo dar a todos lo que buscaban, ¿no? Entonces, obviamente, Orfeón, que es el Orfeó catalán que se creó en el siglo XIX y cuya sede es el Palau, es la única institución creada por el catalanismo político en el siglo XIX que no solo ha perdurado a lo largo de estos siglos, sino que ha llegado al siglo XXI con proyección internacional. El Palau es conocido en todo el mundo. Pero es que además, claro, el Palau ha sido... es un elemento del modernismo catalán, ha sido una pieza del parque temático en el cual los socialistas que han gobernado durante 30 y pico de años el Ayuntamiento de Barcelona han convertido a Barcelona, ¿no? Es una ciudad balneario donde vivimos por y para el turismo, ¿no? Donde los ciudadanos importamos realmente poquísimo. Y en tercer lugar, y este es un factor muy importante también, el Palau permitió al Partido Popular colocar un pie y medio en Cataluña. Es decir, no hay que olvidar que el principal benefactor económico del Palau fue un catalanista tan renomado como el señor José María Aznar, que le dio al Palau ni más ni menos que 1.900 millones de pesetas de aquella época, como unos 12 millones y pico de euros para hacer las obras del Palau. Claro, esto es una figura realmente muy importante. A partir de aquí, la vinculación del Partido Popular con el Palau fue muy importante en época de Millet. Todo esto precisamente lo consigue este señor, Félix Millet, ¿Sí? Que su apellido representa algo para Cataluña, ¿no? Es algo importante. Sí, a ver, para empezar, su tío abuelo es el fundador de Orfeón y ellos se pasan 100 años en el Palau, que es es un lapsus de tiempo realmente importante, ¿no? Es tan su casa que en el piso de arriba del Palau vivían físicamente, entonces levantaban un azulejo y veían el escenario, o sea, es decir, era propiamente su casa. Su padre, que fue un personaje muy importante en Barcelona y en Cataluña y también en España, fue el propietario del Banco Popular, se compró el Banco Popular en plena guerra civil, fue uno de los llamados catalanes de Burgos, es decir, fue un catalán que se pasó al franquismo y después tuvo una actividad catalanista muy importante, llegó a fundar Òmnium Cultural, que es la entidad esta creada durante el franquismo para salvar la lengua catalana, etc. Y, su hijo fue presidente durante 32 años del Palau, ¿no?
O sea, realmente es muy importante. Y claro, y formaban parte, digamos, de esta élite social de Cataluña. Esta historia, hablamos de apropiación indebida, hablamos de estafa, de fraude. ¿Es algo personal de Millet y de Montul o hay más gente detrás que está representada por ellos? Hay dos planos para entendernos. Hay un plano judicial en el cual hay una serie de imputados y hay un plano, digamos, de cómo se pudo llevar a cabo todo esto durante 30 y pico de años sin que nadie se enterase, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que ya cuesta más de entender, ¿no? Y sobre todo cuesta más de explicar. Por otra parte, no hay que olvidar que no se trata de un solo proceso, sino que de momento hay 4 procesos abiertos. Hay un proceso central, para entendernos, que es este al cual tú te referías, de la apropiación indebida, etcétera, pero después hay el proceso por el tema del hotel, que este ya está preparado para que se vea el juicio. Después hay una supuesta financiación irregular de Convergencia Democrática, que ni se sabe nada, es decir, es uno de los misterios que actualmente no se sabe en qué punto está. Y hay un cuarto juicio, que es un tema de una apropiación del IVA, una discusión sobre si el IVA se ha devuelto o no se ha devuelto, o sea, un delito fiscal, ¿no? Claro, o sea, es una maraña judicial importante. Hablando de Convergencia Democrática, el Palau dio dinero por medio de la Fundación Trias Fargas a Convergencia Democrática. Supuestamente. Convergencia Democrática es el partido más tocado en este tema. Pero ¿qué responsabilidades tendrían formaciones como Unió, como el Partido de los Socialistas Catalanes o Esquerra Republicana, incluso el Partido Popular? Sí, a ver, en periodismo hay una máxima que dice que todo aquello que no se puede demostrar es por la poderosa razón de que no existe, ¿no? Y entonces, partiendo de esta máxima, lo único que se ha podido presentar son unas supuestas pruebas, que ya veremos hasta dónde llegan, según la cual existe una vinculación entre el Palau y la financiación de Convergencia. Es evidente que las relaciones son con todos los partidos. Por ejemplo, no sé, Vendrell, que era la mano derecha de Piqué del Partido Popular en Cataluña, se ve con Millet unas 35 veces durante estos años, o bien a solas o bien con más gente. Por lo tanto, se supone que no hablaban del tiempo, pero bueno, no sabemos de qué trataban. Ana Ballet-Bó, militante socialista, exdiputada socialista, etcétera, etcétera, tiene una fundación que se llama Fundación Olof Palme por el primer ministro asesinado, sueco asesinado, y cuyo director general en la comisión de investigación del Parlamento afirma que no hay ningún convenio entre la fundación y el Palau, simplemente que Miguel paga 3.000 euros por ir o 1.000 euros por ir a unos desayunos y que Ana Ballet-Bó vuelve. Yo, en cambio, he encontrado documentación donde se habla de un convenio entre Ana Ballet-Bó y el señor Millet. Bueno, así, Ángel Colom, un señor al cual, según él, no había visto en su vida el señor Millet, bueno, vaya, le pide dinero para liquidar un partido independentista y se lo da. Bueno, estas cosas, digamos, no acaban de cuadrar demasiado, ¿no? No sé qué, digamos, parece que hay una implicación bastante general. Parece, ahora, de parecer a demostrarse, hay un trecho, ¿no? Y hay empresas que financiaban actividades culturales del Palau, como Sí. podrían ser Ferrovial, Sí. el Corte Inglés. ¿Considera que esas empresas sabían qué pasaba después con su dinero? Yo no, esto no lo ha de decidir el juez, ¿no? Si lo sabían o no lo sabían. Lo que es, cuando menos, sorprendente es el montante de estas empresas, ¿no? Es decir, la cantidad de dinero que llegan a colocar. Que esto coincide además con la adjudicación de obra pública a estas empresas, en el caso de Ferrovial, y que esto además coincide con entradas de dinero
en las cuentas del Palau que van destinadas y que inmediatamente hay salidas a la Fundación de Convergencia, esto no se me lo inventé yo, esto está en las libretas. Ahora, quien va a determinar ha de ser el juez si existe o no existe una relación. A mí lo que me sorprendió mucho de todo este hacer fue que cuando entrevisté aquí en Madrid a Gijón, que es el máximo responsable de la contratación de orquestas, estuvimos hablando mucho rato, y una de las cosas que me dijo, que me sorprendió, ¿no? Me dijo, bueno, la música en España es una burbuja, está toda subvencionada. Bueno, el Palau no tiene excusa, porque ya tiene a Ferrovial, ¿no? Entonces, claro, otra cosa que sorprende, yo he pedido las minutas de lo que cobraban las orquestas, pero no orquestas de 3 al cuarto, sino como la Filarmónica de Berlín o la de Nueva York o la de Londres, y de las 35 orquestas ninguna me ha dicho lo que cobraba. Entonces, claro, aquí se supone que si está todo tan claro, no tienes ningún inconveniente. Yo he cobrado tanto y de esta forma, ¿no? Es decir, hay demasiados indicios para que no tengamos sospechas. De hecho, antes de que entraran los Mossos en el Palau, ya habías publicado algo de que olía mal algo en el Palau. ¿Cómo salta esa liebre? A ver, a mí habían dos cosas que me llamaban... habían 3 cosas que me llamaban poderosamente la atención. Primera cosa que me llamaba la atención fue un artículo muy bueno de Ernest Lluch, malogrado Ernest Lluch, en la Vanguardia de Barcelona, en la cual denunciaba que el Palau se preocupaba más de hacer obras que no de Orfeo, ¿no? 2. Hubo un artículo de Félix de Fua en que denunciaba que las entradas del Palau eran las entradas más caras de Europa. Y 3, yo denuncié esto porque hubo una tournée, digamos, la Filarmónica de Berlín por España, y la entrada en el Palau era como 500 veces más cara que la entrada en el resto de España. Y dices, bueno, aquí ¿qué pasa, no? Claro, que sea más tarde en Madrid, porque siempre hay esta historia de las subvenciones que llegan a Madrid y no llegan a Barcelona, vale. Pero claro, que pasa en Santiago de Compostela y también pasa en Tenerife y también, claro, al final. Y después hubo una cosa que yo denuncié, que es que me parecía francamente horripilante, que pagando con dinero del contribuyente, porque además lo que la gente ha de saber es que el dinero de las obras del Palau no las han pagado los catalanes solos, lo han pagado todos los contribuyentes de España a través del Ministerio de Cultura. Cuidado, esto es un tema que, claro, yo creo que no se sabe, se conoce poco. Entonces, claro, a mí lo que me pareció horripilante es que ello se utilizase para la boda para las bodas de las hijas de Millet, ¿no? Porque me parecía que era una cosa estéticamente muy poco inteligible, ¿no? Bueno, pero ellos lo argumentaban con que es que había que recoger, había que cosechar de lo que se había hecho. En teoría decían que habían hecho otras bodas y que habían cobrado. Lo que no habían dicho era que la factura de las bodas de la hija la habían pasado. Sí, no, pero incluso cobrando, aunque hubiesen cobrado, me parecía poco estético, ¿no? Es decir, yo en general estoy en contra de que se utilicen instituciones culturales para otros fines que no sean las propias. Ahora el Palau, por decirlo en términos llanos y sencillos, piensa que la primera fuente de ingresos del Palau son las visitas turísticas. Y una de las fuentes no despreciables del Palau de ingresos son la boda de japoneses, que van y se casan en el escenario del Palau. Claro, yo no creo que esto sea la función de un centro cultural, la verdad, ¿no? Por mucho que se pague o se deje de pagar, esto ya es otro tema, ¿no? ¿Y qué relación tenía Millet con los grandes grupos de comunicación catalanes como puede ser el Grupo Godó? A ver, Millet consigue del gobierno de Pujol una concesión de televisión para Orfeo. Vale. Esto lo consigue a través de un personaje que es Triadú, que en aquel momento es un personaje de Convergencia, que en aquel momento es conseller del gobierno de Pujol. Vale. Con esta concesión de televisión, Millet trata de hacer varias cosas.
entre otras, trata de hacer algo con Joaquín María Pujol, que es un personaje que es el que fue la transmisión, el primer periodista que fue una transmisión de fútbol en catalán después de la guerra, y que es un icono, digamos, ¿no? del periodismo catalán. Esto no se llega a buen puerto, entonces esta confesión va dando tumbos, acaba siendo la televisión del Barça, hasta que el Barça decide, con la época de Núñez, hasta que el Barça decide crear su propia televisión. Entonces Millet se encuentra con esta confesión y Godó lo llama, esto según siempre Millet, Godó lo llama y llegan a un acuerdo y crean una televisión, que es City TV, de la cual Millet es el presidente durante 7 años de City TV. City TV es una televisión de Grupo Godó, presidida por Millet, con participación de Orfeo, de la cual finalmente Millet se desprende de ella y pasa a ser del Grupo Godó. Esta televisión cambia el nombre y es 8TV, que es la actual televisión del Grupo Godó. Este es el origen de todo. Mientras tanto, este personaje que es Triadú deja la política, pasa a ejercer de abogado en Garrigues Walter, y Garrigues Walter es la firma de abogados que defiende los intereses del Palau contra Millet. Cuando Triadú no solo le había concedido la televisión a Millet, sino que además había sido abogado suyo en algunos temas del Palau, siendo Millet presidente, para que veas cómo está, digamos, confuso el tema, ¿no? ¿Qué opinión le merece el tratamiento que le han dado a los medios de comunicación al caso Palau? Hombre, ha sido muy divertido, por decirlo de una forma cariñosa, ¿no? Porque claro, a ver, han pasado cosas realmente sensacionales. Por ejemplo, La Vanguardia se dio el primer día, dio la noticia como suceso, pero inmediatamente pasa la noticia o las sucesivas noticias, o sea, el seguimiento, lo pasa a Economía. Con lo cual tú podías encontrarte al lado de un señor que invertía en una fábrica de chorizos, al lado aparecía la noticia de este señor robando, ¿no? Claro, la cosa, hasta tal punto llega la esquizofrenia que obligan al máximo responsable de sucesos a escribir en Economía sobre el caso Palau. La cosa no tiene... Y después hay una cosa también bastante curiosa, que es que el periódico, que hizo una entrevista muy elogiosa de Millet antes de la entrada de la policía, después publica la misma entrevista como acusación de Millet. O sea, lo que antes era un elogio, textualmente se convierte en una acusación. Aparte de esto, ha habido un alineamiento clarísimo, es decir, cuando se publicaba una noticia contraria a Convergencia en el periódico, inmediatamente aparecía una noticia contraria a los socialistas en La Vanguardia. ¿No? Esto pasó cuando se descubrió la implicación o la supuesta implicación de Convergencia con el Palau. Inmediatamente salió la implicación de responsables del Ayuntamiento Socialista y de políticos socialistas con el tema del hotel, ¿no? O sea, esto ha habido un de esto. Todo esto se ha ido esfumando con el paso del tiempo, y cuando ha aparecido mi libro no ha habido ningún medio de referencia en Cataluña ni fuera de Cataluña que haya hecho ningún tipo de o sea, ha sido un libro absolutamente ignorado, ¿no? Es decir, no existía. Ahora, si hace 2 años alguien hubiesen dicho, hombre, se va a hacer una entrevista a Millet y esta entrevista se va a publicar y tal, yo estoy seguro que esto hubiese sido noticia, y muy posiblemente incluso hubiese sido noticia en primera plana, ¿no? Porque, claro, pero ahora se trata realmente de ir limando el tema y que el tema vaya desapareciendo de la actualidad, ¿no? Pero a nivel nacional, por ejemplo, tampoco se ha tocado, apenas pincelada y ya, porque el caso Palau, vale, es de Cataluña, pero también, como hemos dicho antes, afecta también al resto de españoles porque sí, no, y además el Ministerio de Cultura dio dinero. Sí, no, y además de una forma muy, o sea, es decir, el principal financiador de las obras del Palau
fue el Ministerio de Cultura y por tanto fue el Estado español. Y esto, vamos, yo no sé hasta qué punto la opinión pública española es consciente de ello. Pero claro, gastarse casi 2.000 millones de pesetas de aquella época en obras en el Palau era muchísimo dinero. Además, con un agravante muy importante, y es que mientras el dinero las administraciones lo ponían en un consorcio de administraciones públicas, es decir, lo ponían donde estaba la Generalitat, estaba el Ayuntamiento y estaba el propio Ministerio de Cultura. Hubo una época breve en que estuvo la Diputación Provincial de Barcelona, pero después ya dejó de estar. Cuando Aznar, el gobierno de Aznar hace esta aportación tan importante, no lo hace a este consorcio de administraciones públicas, sino que lo hace a una entidad privada, que es una fundación de mecenas, entre los cuales está Ferrovial, que son los que controlan este dinero. Y esto yo creo que cuando menos reviste una cierta gravedad. Y a día de hoy, ¿qué ha sido de Félix Millet, quien ha declarado que efectivamente se apropió de dinero público? Sí, él hizo en una jugada absolutamente magistral por parte de sus abogados, magistral, pero también de una cierta ingenuidad por parte de los responsables desde el momento del Palau, porque el abogado de Millet en aquel momento era uno de los patrones de la fundación privada. Entonces, en septiembre del 2009, cuando ya se conocía una cierta proporción de lo que había ocurrido, no se les ocurrió una idea más brillante que informar a los patrones, entre los cuales se encontraba el abogado de Millet. Claro, lo primero que hizo el abogado de Millet, cuando se enteró de que sabían lo que ya sabían, fue ir a Millet y decir: oye, aquí más vale que nos declaremos culpables, porque claro, primero repongamos lo que podamos, nos declaramos culpables, y esto en cualquier caso te evitará ir a la cárcel, como así fue. Pues claro, una persona que en aquel momento no sabía ni de qué estaba acusado. Claro, esto es muy importante, porque el juez ni había tomado declaración. Claro, entonces un señor que se declara culpable de una cifra absolutamente que se ha demostrado que es hoy en día ridícula, que eran 3 millones y pico de euros, pero que bueno, ya era un dinerito, se declara culpable de esto, restituye el dinero y bueno, se pone a disposición. Claro, esto le sirvió para evitar ir a la cárcel. Después hay otro hecho muy importante desde el punto de vista judicial que no se tiene en cuenta, y es que el fiscal tarda casi un año, exactamente 8 meses, en poner la querella. Claro, en 8 meses es muy difícil que Millet no se enterase de ello, porque iba pidiendo requerimientos a los bancos. Claro, esto... Claro, todo el mundo se ha puesto de uñas contra el juez porque tardó mucho en llamar a Millet a declarar, fue muy lento, incluso lo calificaron, algún colega suyo lo calificó como el juez Caracol por lo lento que iba, pero claro, lo que sí sucedía es que el fiscal tardó 8 meses en presentar la querella. Claro, Millet, o una de dos, o era muy prepotente y pensado que esto no pasaría nada, o bien, bueno, en 8 meses da mucho tiempo para hacer muchas cosas. Ahora está tranquilamente intranquilamente esperando, bueno, que de una vez por todas empiece el juicio, que parece ser que finalmente, al menos hay rumores que empezará en septiembre. Y ya para terminar, ¿cómo cree que acabará este caso? Pues no tengo bola de cristal y me gustaría tenerla, pero yo empiezo el libro con una frase de Bach que dice, que es un escritor polaco, que pobre empezó sufriendo la represión y la cárcel y los campos de concentración con los nazis, continuó con Stalin y bueno, prácticamente se pasó media vida. Y acaba con una frase que dice: todos los sistemas burocráticos siempre algunos temas interesa que no se conozcan nunca, ¿no? Y yo creo que en este caso va a pasar un poco esto, ¿no? Yo creo que ya hay unas maniobras extrañísimas en las cuales, por ejemplo, el Palau ya no acusa a los arquitectos municipales de nada, con lo cual ya no hay tráfico de influencia. O sea, es decir, se están haciendo una serie de maniobras que parece que bueno, va a quedar en agua de borrajas, realmente. Pues Manuel Trayero, muchas gracias por presentarnos en Periodista Digital Música Celestial y por exponer al fin y al cabo un caso que es de interés para toda la sociedad española. Muchísimas gracias a vosotros.